Tú eres el Cristo. Es el tema que vamos a ver en esta tarde. Tú eres el Cristo. La confesión que sostiene a la iglesia. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Escuche lo que dice verso 13 al verso 20. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Jesús les dice: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces advirtió a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que nos ha sido dada para alumbrar nuestro entendimiento. Oramos pidiéndote, Señor, que ella cumpla el propósito en cada uno de nosotros para el cual nos ha sido dada, que alumbre nuestra mente, nuestro entendimiento, y que podamos nosotros comprender, Señor, estas verdades que tú nos has dejado y que nos has dado a tu Espíritu para poderlas entender mejor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos llegando al capítulo 16 y vamos a ver en esta tarde el capítulo 16 en cuatro escenas, en tres escenas. La cuarta la vamos a dejar para la siguiente semana. Pero tres escenas que se nos presentan y que tienen que ver, las cuatro en sí tienen que ver con la identidad de Cristo. Pero la cuarta quisiera tratarla aparte. Antes de entrar al capítulo 16, quiero hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo hasta ahora se ha dividido en secciones por ser un relato histórico. He tratado de presentarlo en ese aspecto narrativo, no de un discurso punto por punto, sino de una narración. Y hemos aprendido algunas cosas. La primera sección del Evangelio de Mateo comprende el capítulo 1, verso 1 al capítulo 4, verso 22. ¿Qué vimos ahí? La genealogía y 7 cumplimientos proféticos que señalaban a Jesús como el rey mesiánico, como el Mesías. 7 cumplimientos proféticos. Ustedes recordarán que hacía ese énfasis para que se cumpliera la Escritura. Mateo, apelando a la profecía y 7 cumplimientos, los presenta. Recuerde que Mateo, como escritor judío, usa los números también de forma intencional, diciéndonos que estos 7 cumplimientos nos hablan de la perfección o de la plenitud en la vida de Jesucristo. Jesús está trayendo a cumplimiento todo lo que el Antiguo Testamento habló acerca de él. Luego tenemos, se me pasaba el gran tema de Mateo. Recuerde que el tema que manejamos es: Él vino a salvar a su pueblo. Pero Él viene como Mesías, como el Mesías Rey que viene a rescatar a su pueblo. Por eso dice ahí el gran tema del Evangelio es el de Cristo como el Mesías Rey. La segunda sección comprende del capítulo 4, verso 23 al capítulo 7, verso 29. Tenemos un primer grupo de acciones y palabras mesiánicas que se esbozan bajo este título: el reino se ha acercado, arrepientan.
Ahí está la segunda sección del Evangelio de Mateo. Aquí tenemos a Jesús hablando y actuando como el Mesías Rey que viene a llamar al pueblo al arrepentimiento para que el pueblo lo siga y sean liberados de la opresión en la que se encontraban. Luego tenemos la tercera sección. La tercera sección con el párrafo capítulo 8, verso 1 al capítulo 10, verso 42. Y aquí nos encontramos con otro segundo grupo de acciones y palabras mesiánicas bajo el título El Rey envía a sus discípulos a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Y ahí tenemos una serie de eventos que nos muestran cómo Jesús comisiona a sus discípulos para que ellos anuncien el Evangelio y hagan entender a esta gente que Jesús es el Mesías. Iba a decir que Cristo es el Mesías, pero sería redundante, porque recuerde, Cristo no es un nombre, es un título, ¿sí? El nombre es Jesús, el título es Cristo. Por eso algunas Biblias dicen Jesús el Cristo, y ya contraído suena Jesucristo, ya no suena nombre, pero trato de mantenerlo separado porque Cristo es el título que habla del oficio, de lo que Él ha de hacer. Luego tenemos la cuarta sección, capítulo 11, 1 al 13, 52. El rey Mesías es rechazado por muchos de los de su pueblo. Así que le envía en la sección 3, envía a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Pero en la cuarta sección comenzamos a ver ya esa disputa que hay entre los líderes religiosos, comenzando a hostigar, a animar al pueblo a rechazar a Jesucristo. Y tenemos ese segmento, esa parte de la sección cuarta. El rey es rechazado, el rey Mesías o el rey Cristo es rechazado por muchos de los de su pueblo. Y luego llegamos a la quinta sección, donde forma parte del capítulo 16 que hoy vamos a estar estudiando en 3 escenas. La quinta sección es del capítulo 13, verso 53 al capítulo 18, verso 35, donde se nos menciona este tema. Jesús revela claramente a sus discípulos su identidad como Mesías Rey. Jesús revela claramente, abiertamente a sus discípulos su identidad como Mesías Rey. Y ahí es, hermanos, donde encontramos el capítulo que vamos a estar estudiando en esta tarde. Luego tenemos la sexta sección y la séptima sección, donde en la sexta sección del 19:1 al 25:46 encontramos que Cristo, que el Mesías Rey, da esperanza a sus discípulos. Usted va a darse cuenta en estos capítulos ya que Jesús comienza a hablar acerca de la reivindicación de Él y de aquellos que han creído en Él, y del juicio sobre aquellos que lo han rechazado, que lo van a crucificar, que lo crucifican y que van a perseguir a su pueblo. Jesús les da esperanza a ese pueblo de que serán reivindicados, de que quedará demostrado quién es el soberano, quién es su pueblo y quiénes sus enemigos. Y la conclusión del Evangelio de Mateo, hay algo realmente, hermanos, espectacular. Y es que el Evangelio de Mateo concluye con la muerte y resurrección de Cristo. Puede usted ver que del capítulo 26 a 1 al 28-20 tenemos como el clímax de la historia la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús como el Rey mesiánico. Completa y corona su ministerio.
la muerte y resurrección de Jesús como el Rey mesiánico. Es decir, su muerte, su pasión, su muerte y su resurrección son la completación y la resurrección, la coronación de todo su ministerio. ¿Por qué le decía que esto es algo fascinante? Usted puede regresar a los primeros capítulos del Evangelio y se va a dar cuenta cuántos capítulos dedicó el evangelista al nacimiento de Jesús. No fueron prácticamente 2 capítulos y fueron demasiado generales, pero cuando llega la pasión, a la muerte y a la resurrección, comienza a ser muy específico y muy detallado. Es como si Mateo nos estuviera diciendo: les he contado toda esta historia del capítulo 1 al capítulo 25 para llevarlos a esto que es lo principal, la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo como confirmación de que Él es el Rey mesiánico que estábamos esperando. Como si nos dijera: su nacimiento fue importante, su bautismo fue importante, su ministerio fue importante, pero si Él hubiera vivido sin morir, habría quedado truncada la historia. El clímax del ministerio de Jesús es la pasión, la muerte y la resurrección. Pero todavía no llegamos ahí. Nosotros nos encontramos en la 5ª sección, en el 4.º grupo de acciones y palabras mesiánicas, donde Él habla abiertamente acerca de su identidad. En el capítulo 16, le decía, el capítulo 16 lo he dividido en 3 escenas. La primera escena comprende del verso 1 al verso 12, donde se nos habla acerca de la incredulidad de los fariseos. La segunda escena del verso 13 hasta el verso 27, donde tenemos el anuncio de Pedro sobre la identidad de Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera escena la partí en 2. La principal, la incredulidad de los fariseos, y luego una segunda escena donde el Señor Jesús advierte a los discípulos de la levadura de los fariseos y saduceos. Luego la confesión de Pedro y la transfiguración, que viene a ser como consecuencia o resultado de la transfiguración. 4 escenas que vamos a ir viendo paso a paso. La primera escena: se acercan los fariseos, dice de Mateo capítulo 16, recuerde el tema: tú eres el Cristo, la confesión sobre la cual se sostiene la iglesia. En el capítulo 16, verso 1, nos relata Mateo que los fariseos y saduceos se acercan a Jesús con la plena intención de ponerlo a prueba. Ellos se acercan a Él y le dicen a Él: danos una señal del cielo. El Señor Jesús responde: esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no le será dada otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos se retiró. Aquí tenemos la primera escena. Lo primero que hacen los fariseos y saduceos es exigir de Jesús: si tú dices que eres el Cristo, que eres el Mesías, danos una señal. Ahora, ellos están actuando como actuaría cualquier persona, y sobre todo cualquier líder religioso de aquel tiempo. Las historias judías nos cuentan, por ejemplo, que en una ocasión, cuando a uno de los rabinos llamado Eliezer se le dijo que diera una señal sobre lo que él estaba enseñando era cierto, dice la tradición judía que él hizo que se moviera una palma 100 codos, o sea que caminara 100 codos, y que en otra ocasión, me parece que el mismo rabino
hizo que se inclinara una pared cierto grado, demostrando que lo que él estaba diciendo era verdad. Esto nos ayuda a entender, hermanos, que de alguna forma lo que los fariseos y saduceos estaban pidiendo a Jesús era algo muy común entre ellos. A cada persona que daba una enseñanza le pedían que demostrara la veracidad de esa enseñanza haciendo alguna señal. Y los fariseos se acercan a Jesús y era algo así como: ya nos tienes, has dicho tantas cosas, pero nosotros queremos saber si realmente eres quien dices ser. Danos una señal del cielo, algo definitivo, algo determinante, algo que nos haga saber que tú eres el Cristo y nosotros te seguiremos. En una ocasión dice el folclore judío que cuando Eliezer estaba dando una enseñanza y la gente decía: es cierto lo que estás diciendo, se oyó una voz del cielo que dijo: ¿qué tienen ustedes que ver con este santo Eliezer? Y entonces todos se quedaron callados. Este folclore, esta tradición era la base sobre la cual ellos demandaban de Cristo una señal. Pero observen cómo responde Jesucristo, versos 3 y 4. ¿Alguien tiene estos versos? Capítulo 16, versos 3 y 4. Y por la mañana voy a hablar del pecado que tiene que revolver el cielo y mirar. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo? Mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Buscándolos, se fue. Muy bien. No les será dada señal más que la señal de Jonás. Lo que Jesús estaba haciendo es llegar al corazón de la razón por la cual ellos estaban demandando una señal. Creo que, hermanos, el hombre llega a construir un esquema, una serie de cosas que ponen a prueba lo que creemos nos va a ayudar a entender si es de Dios o no es de Dios, por una razón. Observe lo que dice el Señor Jesucristo: esta generación perversa y adúltera demanda una señal. La gente no ha cambiado. Hoy en este tiempo encontramos a personas, repito, que dicen creer en Dios, que dicen conocer a Dios, y cuya mayor evidencia de que tienen un conocimiento de Dios es el esquema que ellos han creado para verificar si lo que oyen es de Dios o no es de Dios. Hay gente que dice: yo creo en Dios porque se me apareció y me habló. Y entonces hacen una estructura, y cualquier persona que habla igual que ellos, entonces dicen: esa persona está hablando de parte de Dios. Creamos estructuras, creamos religiones, hacemos nuestra propia serie de pruebas para determinar si lo que estamos oyendo viene de Dios o no. Pero Dios, Cristo, descubre el corazón del ser humano. ¿Por qué el hombre hace estas estructuras? ¿Por qué crea estos sistemas? Jesús dice: porque son una generación perversa y adúltera. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Quizá Él está diciendo que el ser humano no debería poner a prueba el mensaje. Quizá Jesús está diciendo que ninguna persona tendría que poner a prueba lo que escucha, lo que oye. No. Observe lo que dice el Señor Jesucristo: pero a esta generación no le será dada otra señal que la señal de Jonás. La señal de Jonás. ¿A qué se refiere Jesús con la señal de Jonás? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, hace esa referencia. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará. Ahora, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo que la mayor prueba de su mesianidad,
que la mayor prueba de que Jesús es quien dice ser, es que iba a padecer, que iba a morir crucificado y que luego iba a resucitar. Esa es la base del llamado al arrepentimiento, porque esa es la prueba de Jonás. Cuando Jonás llega a Nínive, los ninivitas ya se enteraron de lo que pasó con Jonás. Los ninivitas ya saben que el profeta fue aventado de un barco, que un gran pez lo tragó y que estuvo sumergido en las profundidades del mar, casi muerto, y luego el pez lo vomitó, él volvió a la vida. Y cuando él fue a predicar, los ninivitas ya sabían quién era Jonás y atendieron al llamado al arrepentimiento sobre la base de ese testimonio. En otras palabras, Jesús está diciendo, la base por el cual el hombre debe arrepentirse es porque voy a la cruz y después me voy a levantar. Pero la generación perversa y adúltera no le basta eso. Ellos quieren ver milagros. Ellos quieren ver caer oro del cielo. Ellos quieren ver a los paralíticos levantarse, a los ciegos ver. Ellos quieren ver un milagro económico, que estaba en una situación económica desesperada y Dios dio abundantemente. Ellos quieren ver ese tipo de señales, porque la predicación del Evangelio, la esencia del Evangelio, que es la muerte y resurrección de Jesucristo, no es suficiente argumento para que la gente se arrepienta. Y tenemos un cristianismo sensacional, tan sensacionalista como el judaísmo de aquellos tiempos, con esas historias fantásticas de palmeras que caminan 100 codos, de paredes que se inclinan, de voces que se oyen. Y en nuestro tiempo tenemos un cristianismo igual de fantástico, igual de fascinante, pero igual de incrédulo. Porque a pesar de que los fariseos conocían la historia y conocían el folclore de su tiempo, buscaron medir a Jesús con esa estructura. Si tú realmente eres el Hijo de Dios, si tú realmente eres el Cristo, pues no tendrás problema en hacer lo que otros rabinos han hecho. Porque si ellos, siendo menos que tú, hicieron esas cosas y tú eres más que ellos, no tendrán ningún problema en hacerlas. ¿Se da cuenta que vivimos en un mundo semejante al que vivió Jesús? Hay mucha gente que dice que es crédula, que cree en Dios. ¿Pero en qué tipo de Dios cree? En un Dios de cosas fascinantes. En un Dios de acciones más propias del circo que de su naturaleza, que de su carácter. Le fascina a la gente. Hace tiempo alguien me decía que en una iglesia de aquí de Tehuacán estaban haciendo un trabajo en esa iglesia, remodelándola, y una persona cayó de un andamio de no sé cuántos metros de altura y el pastor estaba ahí, oró y lo resucitó. Como para que yo dijera, ¡wow! Ahí está la presencia de Dios. Ese tipo de historias la gente platica como argumento para que vayas a la iglesia, para que te congregues en esta iglesia o en esta otra iglesia. Ese tipo de argumentos presentan, porque ahí está Dios, porque ahí está la presencia de Dios. Pero Jesús dejó asentado la razón, el fundamento sobre el que se edifica la iglesia. La iglesia no se edifica sobre historias fascinantes. La iglesia no se construye sobre historias alucinantes. La iglesia no crece sobre este tipo de mensajes, sobre cosas emocionantes, hermanos, que creo que si publicáramos cosas como, hermanos, en uno de nuestros cultos las columnas se movieron tantos centímetros a la izquierda y a la derecha y ahora se nos ha agrandado el lugar donde nos reunimos, quizá habría gente que vendría a ver si es cierto.
En una ocasión alguien me decía que en el culto, un tanto la persona pensando de atacar mi incredulidad, me decía, en uno de nuestros cultos estábamos cantando y de repente una nube bajó en medio del culto. Cristianismo fascinante. Pero Jesús dijo sobre qué fundamento iba a construir su iglesia. Algo que para los fariseos no resultaba fascinante, que esta iglesia fuera construida sobre la base de una verdad, de un hombre que muere en una cruz, despreciado, rechazado, humillado, avergonzado. Eso no es fascinante. Eso no tiene nada de prodigioso, nada de admirable. Pero Jesús dijo, no tendrán otra señal que la señal de Jonás. Es decir, la crucifixión, la muerte y la resurrección. Y esa será la base sobre la cual ustedes tienen que arrepentirse. Esa será la base sobre la cual ustedes tienen que creer quién digo que soy. Esa será la única señal que ustedes, generación adúltera y perversa, tendrán, y a pesar de eso la rechazarán. ¿Qué mayor evidencia de la resurrección de Cristo? Pero ¿cuántos fariseos hablaron de eso? Les repito, ellos querían ver palmeras moverse, paredes inclinarse. Como hoy vivimos un cristianismo así. La cruz de Cristo ha dejado los púlpitos. Hoy se tienen historias, hermanos, que son realmente extraordinarias, que fascinan. Es cautivante para la iglesia de estos tiempos escuchar que un hombre fue al infierno y que ahí vio a Michael Jackson y habló con él, y que vio a Juan Gabriel y habló con él, y que ahí vio a Luis Miguel, no, todavía no muere. Pero si no se arrepiente, iba a estar. Eso es fascinante para la iglesia. Eso es atractivo para la iglesia, pero eso es propio de los circos. No de la iglesia que está fundada sobre Cristo, que es la roca. Hace poco tiempo me mandaron una imagen, un video por el WhatsApp de un milagro en Nigeria, no recuerdo el lugar exactamente, de un teleevangelista que aparentemente levantó a un muerto. Hay muchos tratándome de convencer que Dios es algo más que lo que dice en la Biblia. Mira, ¿no crees? Ese es el cristianismo de muchos hoy. Un cristianismo de circo. Esa es la base sobre la cual ellos argumentan que Dios existe sobre ese tipo de actos circenses. ¿Sí, Alfonso? Sobre ese caso pasó, creo que es el mismo que yo pienso. Fueron a una funeraria para revivir un muerto, un pastor. Y, ¿qué pasa? Sacaron el muerto, le entregó la funeraria creyendo en ese pastor, que era serio, que iba a revivir. Sacaron a la persona que sí ya estaba fallecida y metieron a otra persona. Y ahí mismo en la iglesia, cuando hicieron eso, levantaron el muerto, pero el muerto no estaba muerto en sí. Entonces, y yo tengo un poco para decir que por ese mismo relajo que hay en el día, muchas personas no quieren creer, más que nada, en Dios, bueno, en Dios a lo mejor sí creen, pero en la persona no, para llevar el mensaje. Sí. Es esa la realidad del cristianismo actual. Es eso lo que fascina, lo que llama, lo que cautiva, lo que atrae a muchas gentes sin darse cuenta que lo que sucede cuando la iglesia o cuando las personas actúan así, en lugar de que hagan algo que agrada a Dios y que Dios puede decir, wow, qué credulidad de esta gente, cómo quiere creer en mí. Dios
en la persona de Jesús nos muestra su reacción cuando dice: son una generación perversa, porque teniendo el más grande testimonio no lo quieren aceptar y no lo quieren creer. Así que cuando vemos a gente abrazando este tipo de testimonios, usted no puede decir: qué gente tan noble. Somos obligados a decir: qué gente tan perversa, que teniendo el fiable testimonio de la Escritura va detrás de este tipo de actos de circo para afianzar su fe. Segundo acto, capítulo 16. Jesús se aleja de ellos. Usted se da cuenta que el Señor Jesús no tiene ninguna intención de debatir con ellos. Él no tiene ninguna intención de convencerlos. Las señales han sido dadas desde su nacimiento, su ungimiento, cuando es bautizado, su propio ministerio. Las señales han sido dadas, todo ha sido ofrecido como evidencia de quién es Él. Él no va a discutir, Él no va a insistir, Él se aleja de ellos y nos está mostrando cuál debería ser la actitud de nosotros como cristianos frente a personas que son necias en un sistema en el que no pueden conocer a Dios. Simplemente alejarnos de ellos. ¿Quieres creer en historias fascinantes, absurdas, tontas, de circo? Cree en ello. Te vas a perder. Pero la iglesia no puede estar discutiendo con este tipo de personas. Jesús se dio la media vuelta y se alejó de ellos completamente. No dialogó, no trató de hacerlos recapacitar. El testimonio estaba tan claro como el testimonio sigue siendo tan claro actualmente. Si la gente no quiere aceptarlo y quiere seguir creyendo y ser víctimas de personas que se aprovechan, que dicen que han visto a Dios, que han tenido sueños, que han tenido revelaciones, está bien que lo hagan. El testimonio de la iglesia no puede ser conmovido. Y nosotros, al igual que Jesús, tenemos que apartarnos de ellos. Cuando llegaron a la otra orilla, los discípulos habían olvidado llevar panes. Estoy en el verso 5 del capítulo 16. Jesús les dice: cuídense y guárdense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Ellos entonces razonaban entre sí diciendo: es porque no trajimos panes. Sabiéndolo, Jesús les dijo: ¿qué están hablando entre ustedes, faltos de fe, de que no tienen panes? ¿No entienden aún? ¿No recuerdan los 5 panes de los 5,000 y cuántos cestos se recogieron? ¿Ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas se recogieron? ¿No entienden que no les hablo acerca de los panes, sino de guardarse de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Jesús deja la orilla, se suben a la barca. Alfred Edersheim hace un relato de cómo él imagina lo que sucede. Él dice que todos van guardando silencio en aquella barca mientras se dirigen a la otra orilla, y yo trato de imaginar cómo habrá sido esto mientras Jesús está él sabiendo que se acerca a los días en los que va a ser entregado injustamente, ver el rechazo de los fariseos y saber que poco a poco la hostilidad del pueblo ya haciéndose presente cada vez más. Él está también pensando en sus discípulos, en cómo guardarlos de aquella enseñanza que ha alejado a los fariseos y que ha alejado a toda una nación del único que podía darles salvación. Así que podemos imaginar a Jesús cruzando aquel mar, aquella vastedad de agua, hacia la otra orilla, hacia una tierra gentil, meditando, pensando, mientras los discípulos guardan silencio también por lo que acaba de suceder. Quizá al terminar de desembarcar, Jesús les dice: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y nadie quiere preguntarle a qué se refiere. Jesús es un hombre que ha inspirado confianza, pero si nadie quiere acercarse, quizá
el rostro de él es pesado en ese momento. Él está pensando probablemente en lo que viene adelante. Está pensando en lo que está por enfrentar en poco tiempo. Así que entre los discípulos comienzan a decirse, a culparse. Ya ves, ¿por qué no trajiste el pan? Ahora el maestro nos está regañando por eso. Y entre ellos comienzan a culparse como los niños cuando ven a los padres serios y de repente entre ellos, ya ves, ¿qué hiciste tú? No fuiste tú. Y entre ellos comienzan a culparse. Los discípulos también están pensando, Jesús probablemente está molesto porque no trajimos pan. Es tu culpa, Andrés. Pero yo qué culpa tengo, fue tu culpa, Pedro. Y entre ellos comienzan a echarse la culpa porque piensan que el problema es el pan físico. Jesús los escucha, se detiene. Trato de pensar en ese rostro, en ese momento serio, muy en un estado de pensamiento profundo, de meditación. Me imagino a Jesús deteniéndose, volteando a ver la cara angustiada de sus discípulos y diciéndoles, ¿pero qué es lo que están diciendo ustedes? ¿Piensan que los regaño porque no trajeron pan? Y les dice, torpes, ¿qué tan pronto han olvidado? Se olvidaron que sin tener nada más que 5 panes se alimentaron a 5,000 personas, y que luego con 7 panes se alimentaron a 4,000 personas. ¿Se han olvidado de eso? En otras palabras, Jesús les está diciendo, ¿creen que si necesitáramos de pan, les diría a ustedes por qué no trajeron pan? ¿Creen que si tuviera hambre les diría a ustedes por qué no trajeron comida? Torpes. Cuando pienso en la actitud de los discípulos, hermanos, y pienso en cuántas veces olvidamos con facilidad lo bueno y generoso que Dios ha sido a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántas veces enfrentamos crisis económicas y pensamos, Señor, ¿podré salir de esta torpe? ¿Cuántas veces has estado en una situación igual y el Señor te ha sostenido? ¿Cuántas veces ha faltado el pan y han sido alimentados? Pero hay algo mucho más importante para Jesús que los aspectos materiales, y aquí nos damos cuenta, hermanos, en esta segunda acción, en esta segunda escena, nos damos cuenta que la incredulidad del creyente se hace evidente en que persigue cosas materiales cuando debería estar persiguiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Porque también ellos se llegan a contaminar y entonces llegas en el momento del estudio y dices, bueno, yo aprendí esto, pero otras personas me comentan de esto. Incluso yo ayer le comentaba a una amiga, digo, de una situación que íbamos a ver en la iglesia para apoyarla, pero yo le decía a él que yo sí tenía esa duda, porque le digo, es que yo no sé, o lo que yo aprendí antes era de que si tú estás en una iglesia, debes fortalecer y fundamentarte en esa. ¿Por qué? Porque si vas a otra iglesia realmente no la conoces, realmente no sabes lo que estás predicando o qué estás apoyando, ¿no? Tal vez lo que pasó ahora apenas no fue tan relevante, ¿no? Pero hay iglesias que te invitan a ciertos eventos que dices tú, ajá, ¿y esto qué? ¿O de qué trata? ¿No? Y llegan en un momento a confundirte. No sé si eso también esté dentro de este punto y si también está mal. Sí, es algo similar. Jesús precisamente
los lleva a ese punto, a que se den cuenta que la enseñanza de los fariseos puede corromper lo que Cristo ha estado tratando de inculcar en sus mentes. Ahora, ahí yo quiero hacer esta observación, porque los discípulos de Jesús habían pasado hasta aquí por lo menos 3 años y medio con Jesucristo. 3 años y medio. Los fariseos y saduceos eran visitantes itinerantes, pero ellos habían estado con Él, y a pesar de esos 3 años y medio, estaban olvidando grandes lecciones que habían aprendido de parte de Jesús. Quiero dejarle algo en su mente. Somos discípulos torpes. No dije es usted, somos. Por eso, como decía la conversión, y permítame aplicarlo de esta manera, yo no puedo entender cómo, siendo cristianos, y si solamente asistimos el domingo a la congregación, y si luego ni siquiera es regular nuestra asistencia, ¿cómo podemos retener? ¿Cómo podremos retener lo que se está enseñando si estos hombres vivían con Jesús y olvidaban la enseñanza? Por eso no es sorprendente que de repente hermanos que en algún tiempo estuvieron en la congregación de repente piensan como el mundo. No es sorprendente, ¿por qué? Porque somos discípulos torpes. Porque olvidamos con facilidad. Ahora, le decía hace rato, observe usted, porque la evidencia de la inmadurez del discípulo está en que el discípulo busca aspectos materiales y pierde de vista lo esencial. Cuando Jesús les dice, no, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos, ellos piensan en las cosas materiales, en el pan. Ellos no entienden la enseñanza. Ahora, Jesús tiene cierta razón, Él se irrita con ellos. ¿Usted piensa que Jesús era uno de esos maestros que decían, no, mis hijitos, ay, corazones, yo no les estoy hablando de eso? Se voltea y les dice, torpes. Torpes, les dice en el verso 8. ¿Qué están hablando entre ustedes, faltos de fe, que no tienen panes? ¿No entienden aún? ¿No recuerdan los 5 panes? Ahora, yo quiero que ponga usted estas preguntas en un tono que represente el carácter de Jesús, no el Jesús hollywoodense. ¿Qué estáis hablando? ¿No tenéis fe? Ese tipo de Jesús que da risa, flojera. Usted tiene que notar el carácter de Jesús desde que enfrenta a los fariseos, se da la vuelta y los deja ahí parados. Yo trato de imaginar el rostro de los fariseos sorprendidos, el sentimiento encontrado de los discípulos. Los fariseos están diciéndole, muéstranos una señal. Jesús les dice, no tendrán otra señal que la de Jonás. Les da la espalda y camina, y a sus discípulos les dice, vámonos. Suben a la barca, los discípulos preguntándose, ¿qué pasó? ¿Sí? Y ellos preguntándose, ¿qué pasó? No se explican lo que está pasando. Quizá algunos de ellos dicen, nuestro maestro quedó en vergüenza. ¿Por qué no hizo un ademán y que el cielo se abriera? Los fariseos lo vencieron. Tantas cosas que estaban pasando en la mente de esos hombres. ¿Por qué pienso que pasaba eso? Porque me imagino que son iguales a ustedes.
que ellos van en una actitud en la que no se explican qué está pasando. Luego Jesús les dice, sin mediar palabra, después de un rato de silencio, Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, ¿y ahora qué hicimos? Exactamente, y uno de ellos dice, ¿y el pan dónde está? No lo trajimos. Por eso nos está diciendo, ahora, ¿qué vamos a hacer? Y Jesús los escucha y les dice, faltos de fe. ¿Ve usted cómo va subiendo si cabe la palabra, el enojo de Jesús? No era necesario. Ahí están los discípulos. ¿Dónde vamos a comprar pan? Están llegando, yo creo que se imagine esto porque el contexto es interesante. Están llegando a tierra de gentiles. ¿Dónde vamos a comprar pan? Estamos en tierra de gentiles. Los judíos no pueden comer levadura de los gentiles. Quizá hay una comunidad de algunos fariseos y cuando Jesús les dice guárdense de la levadura de los fariseos, están diciendo ahora no podemos irles a comprar a ellos porque Jesús ya nos dijo que no les compremos a ellos. A mí me fascina, hermanos, cuando de repente alguien me dice, pastor, usted dijo esto y esto y esto. Yo no soy Jesús y no puedo decirle torpe, pero sí lo pienso muchas veces. Porque somos torpes, hermanos. Y llega ese punto, en el verso 12, no entienden de qué les hablo acerca de panes, no les hablo acerca de panes, sino de guardarse de la levadura de los fariseos y saduceos. Les repitió lo mismo. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Obligándolos a entender. Les está exigiendo, hagan un esfuerzo. Dejen de pensar como piensa el resto de la gente. Ustedes han estado conmigo, ustedes han vivido conmigo, ustedes me han visto. ¿Cómo pueden pensar que les estoy hablando del pan físico? ¿Creen que si tuviera hambre tendríamos que correr a pedirle a alguien? Y los obliga a pensar con la mente de Cristo y les repite el mismo argumento: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y dice la Escritura, entonces ellos entendieron. Hermano, y aquí se muestra la exigencia. Para entender algo se nos tiene que obligar a entenderlo. No recuerdo si esta semana que terminó, la pasada, mi esposa ha estado muy atareada con algunas cosas y creo que mis hijas estaban haciendo ahí unos cortes de algún vestido, no sé, una de mis hijas estaba haciendo un trazo. Y después subí al cuarto. Y ahí estaba mi esposa trabajando y entró mi hija después y dijo, yo quería preguntarte cómo cortar este trazo, pero entré y te vi tan ocupada que me dio miedo y mejor fui y estuve pensando hasta que me salió. Y le dije, ya ves, cómo si te esfuerzas lo puedes hacer. ¿Cuántos creyentes quieren entender la palabra de Dios sin hacer el más mínimo esfuerzo de poder entenderlo? Recuerdo una anécdota una anécdota real, un relato real acerca de un ingeniero químico que hablaba sobre algo de eso de la química. Y un amigo suyo que no tenía nada que ver en ese asunto de la química le pregunta, pues explícame este asunto. Y entonces se lo explica con palabras técnicas y le dice el ingeniero a su amigo, ¿lo entendiste? Y dice, no entendí nada. Bien, voy a tratar de hacerte lo más entendible. Y cambia algunas palabras.
Y le dice, ¿entendiste? No, sigo sin entender. Así que después de varios intentos llega a un punto donde le dice lo que el otro le estaba preguntando. Y dice el ingeniero, ¿ahora entendiste? Y el amigo contesta, sí, ahora entendí. Y entonces el ingeniero responde, pues ahora todo lo que te dije no tiene nada que ver con lo que me preguntaste. Es decir, llega a un punto donde se trata de hacer tan sencilla la enseñanza que pierde el contenido de aquello que se necesita saber. Los discípulos son exigidos a entender. Los discípulos son empujados a entender lo que para sus mentes infantiles, mentes inmaduras, no pueden comprender en ese momento. Pero Jesús no les dice, bien, se los voy a explicar por completo. Él los reprende porque deben ya a ese punto tener la capacidad de entender lo que Jesús les está diciendo. Hay personas que me dicen, pastor, llevo tantos años en el Evangelio y no he logrado comprender esto. Y luego cuando me doy cuenta que tantos años en el Evangelio no significa tanto tiempo de congregarme, leer la Biblia, orar y estudiar, me doy cuenta, ahora entiendo por qué no puedes entender esto. Porque la iglesia está si tengo tiempo, porque si la Biblia la leo si no tengo sueño, si no estoy cansado, porque leo un libro si es más barato comprar, bueno, ya nadie compra Menú Pingüín, ¿verdad? Pero es más barato pagar una película en Claro Video que comprar un libro. Les decía en la mañana, la iglesia de San Pablo, es increíble ver cómo la gente hace filas para ver Avengers, para ver una película, y lo he dicho, lo dije allá. Ay, hermanos, usted sabe que jamás he dicho que ir al cine es pecado, y quiero aclarar. Pero lo decía allá, pero se ve la intención del pecado. Porque muchas personas quieren saber qué pasa con esta última saga de algo que no tiene que ver con la realidad y no quieren saber qué es lo que pasa con el mundo de lo que Dios ha revelado en su palabra. No pueden entender. Ahora, quiero decirles, si usted va al cine a ver la película, está bien. No es pecado, quiero decirle, no es pecado. Pero si no hay otra cosa que le fascine tanto como eso, usted está en pecado. Porque si su mayor fascinación es una fantasía, usted está en pecado. Si tengo tiempo la veré, y si tengo dinero la veré. Y si no, de todos modos, no afecta lo que yo sé que sucederá con este mundo. No sé si Thor destruye o no el universo. Lo que sé es que Cristo en la cruz lo está redimiendo. Y eso es verdad. Eso es realidad. Eso es realidad. Pero el discípulo inmaduro no lo entiende. Él piensa como el resto de la sociedad. Él piensa como el resto del mundo. Él piensa con las mismas palabras que piensan los enemigos de la fe, los enemigos de Cristo. Por eso es que Cristo se exaspera con ellos. No puede ser, Él lo puede entender de los fariseos, pero no puede entenderlo de sus discípulos. Porque los discípulos deben pensar como Cristo piensa. Los discípulos de Cristo deben pensar como Cristo piensa. Y si usted quiere pensar como Cristo piensa, debe aprender a pasar tiempo con Él. ¿Cómo? Dirá usted, ¿no estuvo en la lectura del capítulo 14 de la Confesión de Fe? Los medios ordinarios.
quiero terminar ahí. Nos quedaría la tercera escena y la cuarta escena que estaremos viendo posteriormente. Pero quiero concluir con esto, hermanos. La única forma en la que se hace evidente qué tan cerca estamos de Cristo es por el esfuerzo que hacemos en entenderlo a Él y lo que nos ha dicho. Las personas que no están cerca de Él no harán ningún intento, quedarán en una fe de circo, de señales, de cosas fascinantes. Pero el verdadero discípulo hará un esfuerzo por entender las palabras de Cristo, porque está cerca de Él.